Señor presidente, señores senadores, el día 1 de julio se conmemora un aniversario más del fallecimiento de Juan Domingo Perón. Y creo que hacerle un homenaje a Juan Domingo Perón es homenajearlo todos los días, los peronistas haciendo peronismo en su gestión diaria y en su vivir diario, pero cuando llega una fecha que causó dolor, mucho dolor en el pueblo argentino, los jóvenes no lo vieron, no lo pasan muy seguido y a cada momento lo que fue ese velorio majestuoso de miles de millones de argentinos yendo a despedir a ese gran líder popular, a ese gran estadista, a ese gran hombre de la política, a ese gran revolucionario, porque eso es lo que significó Perón, un revolucionario, generó una revolución en paz. No sé si hay muchos antecedentes en el mundo a donde los pueblos modifican para bien su vida social, su vida política, su vida económica, si no es a través de violencia y de las armas. Perón lo logró esa revolución en paz. ¿Y cómo lo logró? Interpretándolo al pueblo, siendo capaz de conjugar equipos de trabajo que involucraran a todos los sectores, pero con una impronta a donde la justicia social, la independencia política y la independencia económica, y la soberanía política sean los ejes de todo un plan que se fue basando en experiencias anteriores, porque Perón tenía esa grandeza y esa visión de estadista de haber sacado muchísimas cosas importantes de un gobierno trascendente y popular también como el de Irigoyen. Se nutrió de las mejores mujeres y hombres del socialismo, del radicalismo, y así construyó un movimiento político, un movimiento social que fue transformando la Argentina. Y hay que recordarlo desde este lugar y de esta forma a Perón, porque no solo fue detractado, atacado, perseguido, defenestrado cuando era parte de esa revolución en paz en la Argentina. No solo lo persiguieron, lo encarcelaron y tuvo que exilarse más de 18 años, y esos 18 años siguieron haciendo escarnio de la figura, de la idea y de la lucha de Perón, algunos sectores minoritarios de la Argentina, pero con un gran poder económico, que si no, a más de 70 años de que irrumpió el peronismo, a más de 40 años de su fallecimiento, hoy esos sectores minoritarios, pero con un poder económico tremendo, siguen mancillando, detractando, deteriorando la imagen de este gran ser humano argentino, que fue ejemplo para Argentina, para Latinoamérica, y hoy vuelve a ser debate y está en vigencia si esa tercera posición que marcaba para el mundo Perón no es el camino que debemos seguir. Cuando los conflictos, cuando el hambre, cuando la pandemia, cuando todo esto que nos está pasando en un mundo globalizado muestra que cualquier variable repercute y genera más hambre, más pobreza, más indigencia en quienes son del sector del trabajo, en quienes son del sector medio. Pero siempre en controversia, cuando los grandes dramas del mundo generan pobreza y hambre en algunos, hay otros que a los que les genera riqueza. Y cuando Perón decía combatiendo el capital, nos quieren hacer creer que Perón decía que no valoraba o respetaba a aquellos que con el trabajo digno y fructífero crecían en su economía y eran prósperos y pudientes. Perón decía combatiendo al capital infrahumano, a ese capital que lucraba y se enriquecía más, amarrocaba más a costa de la vida misma de la gente. ¿Saben cuántos capitales famosos, importantes, grupos económicos, su riqueza está basada
en armas destructoras, en guerras fomentadas, en atropellos permanentes, en cercar países y no dejarlos por su libre albedrío recorrer el camino y que sus pueblos definan las diferencias políticas que pudieran haber. Todo tiene que ver con todo, pero todo lo que tiene que ver con los que son más poderosos de la tierra tiene que ver con ese mundo al que Perón le llamaba el capitalismo a vencer. El voto femenino, la industria pequeña, la industria mediana, la industria pesada, el mirar hacia el mundo, lo que hoy vos lo pones a Perón y te está hablando como si estuviera hablándote en el hoy para el mañana de las realidades y de las vivencias. Con el peronismo los hijos de los trabajadores soñaron, pensaron y hoy son muchísimos de ellos profesionales. Con Perón los trabajadores tuvieron leyes sociales que hoy día muchos cuestionan, muchos quieren hacer retroceder, pero por ahí salen los chistes a donde dicen vos que cobrás el aguinaldo y odias al peronismo, no deberías cobrarlo, ¿no? Y la verdad que van y lo cobran lo mismo, porque cuando Perón peleaba por reivindicaciones a los trabajadores, peleaba por las reivindicaciones de toda la Argentina. Cuando Perón impulsó la industria de las que ya les mencioné, pequeña, mediana y pesada, era para que capitales argentinos se hagan sólidos, se hagan fuertes, pero con una concepción de patria, con una identidad de pueblo y buscando el bienestar de sus propios trabajadores. Todo eso se fue desvirtuando. Personas mediocres muchas, personas poco informadas otras, pero un sector influyente que tiene medios de comunicación viene diciendo que los males de la Argentina son los últimos 70 años, aduciendo que es más o menos la historia del peronismo. Y por ahí muchos miran para otro lado y se quedan callados. En esos 70 años no gobernó siempre el peronismo, pero lo que sí es seguro y está plasmado y está escrito en las estadísticas que cada vez que gobernó el peronismo el país se desendeudó. Cada vez que vino un golpe militar, la deuda menor que dejaba el peronismo se acrecentaba tremendamente. Un ejemplo son una mujer que llega porque falleció Perón a ser presidente de los argentinos sin tener sus condiciones de política, pero asume la responsabilidad constitucional. Cuando es derrocada la Argentina debía 6.000 millones y en pocos años de la más cruenta dictadura, de esa cruenta dictadura que tenía los sectores de ese poder económico, de ese capitalismo al que había que lucharle siempre, decía Perón, aliado a jueces como se mencionaron, llevó una deuda externa a más de 100.000 millones y a más de 30.000 desaparecidos, muertos, torturados y exiliados. Pero claro, es más fácil seguir diciéndole a las nuevas generaciones que el problema y el drama eran los 70 últimos años y ponen siempre el del peronismo. Tenemos que tener la capacidad de hacer reflexionar, de transmitir y demostrar a nuestros jóvenes lo que fue el peronismo, una revolución en paz llena de reivindicaciones. Y cada vez que los peronistas gobernamos, logramos más reivindicaciones, logramos más derechos, mermamos la deuda y fortalecemos el país. Nos ha tocado vivir ahora una situación muy difícil, 46.000 millones de deuda en el Fondo Monetario Internacional, generada por los mismos que generaban la deuda aliada a las dictaduras militares. Ahora con el voto de la gente lo generaron. A eso se le agravó una pandemia mundial que nadie la conocía. Hoy en un mundo globalizado, 2 países en guerra deterioran la economía de todo el mundo. Y así nosotros tenemos que ir viendo cómo paliamos. Y la oposición, en vez de hacerse cargo de ser los responsables de esos 46.000 millones de deuda con el fondo, más otros miles de millones de deuda interna y externa, el pago a los fondos buitres indebidos y todas estas cuestiones, el desmedro del Estado, el achicamiento del Estado para que no sea un Estado fuerte, que pueda hacer un control de precios, que le pueda poner límite a la avaricia y al egoísmo que tienen unos cuantos formadores de precios que no les importa el hambre de la gente. Tenemos que seguir escuchando que la responsabilidad del peronismo, hogares de escuela,
miles de escuelas, la igualdad de oportunidades para miles de millones de argentinos. Eso era Perón, que acompañado por Eva Perón trascendieron en la historia no solo de la Argentina, sino del mundo. Eva Perón, una banderada en el mundo, un ejemplo en seguir. Perón construyó un pensamiento y una concepción de vida que si el mundo la habría tomado, no estaríamos con tantas guerras, no estaríamos con tantas desigualdades, no habría tanta pobreza en los países más ricos de la tierra, porque nos quieren hacer creer que los pobres están solamente en nuestros países, pero vemos a los países poderosos con también muchos sectores de pobreza. Pero claro, es más fácil decir, nuestros jóvenes se van porque aquí están mal, nuestros jóvenes se van porque todo joven le gusta conocer, le gusta la aventura, le gusta involucrarse con otras cosas. Y hay otros jóvenes que sí pueden ir buscando el trabajo. El otro día un empresario me decía, mi hijo se tuvo que ir, un empresario millonario, tiene un montón de empresas, no podía quedarse su hijo a trabajar en su empresa. Él tiene otros jóvenes trabajando y le paga, su hijo se tuvo que ir. Miren ustedes el mensaje que dejan, nuestros hijos se tienen que ir, multimillonarios, 10 generaciones para adelante van a poder vivir sin trabajar, pero su hijo se tuvo que ir, porque Argentina no le daba oportunidad. ¿Quién le dio la oportunidad a ese millonario empresario de aquí? ¿Quién? ¿Los imperios? No. Lo dio nuestra gente, nuestra tierra, nuestro pueblo, nuestra capacidad de consumo, nuestra lucha permanente. Ese empresario debe tener tanta plata porque hubo un Perón que trazó un país con argentinos sólidos en la economía, pero que tenga la bandera celeste y blanca grabada en el pecho, que tengan la mirada en el otro y que cuando miren la pobreza, esa pobreza le duele a ellos. No les duele. Por eso no puedo dejar pasar. No quiero quedarme solamente en las obras de infraestructura, en los caminos, en las rutas, en los diques, en la energía que generó Perón, en el voto femenino, en los derechos de los trabajadores. Quiero defender la concepción y la idea, porque eso es lo que está en debate. Eso es lo que quieren derrotar para siempre. Por eso tanta agresión, por eso tanto odio y tanto rencor. Hicieron causas de causa y un posible o no suicidio, porque hasta ahora la gente no puede saber cuál es la verdad de un tal fiscal. Fueron página de página, segundo de segundo y horas de televisión para detractar sin buscar la verdad. Quiero recordarle a mis comprovincianos salteños, a mis pares en este Senado, que una eminencia científica argentina, el doctor Favaloro, que no tenía nada de peronista, él era radical y defendía sus ideas, por lo tanto no estamos defendiéndolo por ser parte de nosotros, si era parte del campo popular. Un científico que al mundo le dio herramientas para dar más salud y salvar vidas, terminó suicidado, se suicidó. Alguien dice todos los días cuáles son los responsables que generaron el suicidio de esta eminencia. Pues le quiero decir que esos que generaron ese hecho doloroso, que llevaron a ese hombre valiente, humano, capaz, brillante, al suicidio, siguen con vida. Y es tan generosa la democracia que ocuparon cargos importantes, elegidos por el voto del pueblo del Obelisco, por supuesto. Nadie les dice nada. Vienen y caminan aquí por nuestras peatonales y hacen que la gente lo toque como si fueran santitos. Ellos saben que llevan en la conciencia, si es que tienen conciencia, ellos saben que fueron los artífices y los que generaron el suicidio de ese gran médico de pueblo, el doctor Favaloro. Una cosa tiene que ver con otra y todo tiene que ver con todo. Y homenajearlo a Perón es reivindicar a las miles de mujeres y hombres que trascendieron en la Argentina, en el campo popular, buscando desarrollar la ciencia, la tecnología, el trabajo genuino. Esa lucha de Perón sigue y el mejor homenaje es que quienes decimos somos del campo popular, todos los días pongamos un granito de arena para que esa obra de Perón, para que la concepción de Perón, para que la visión de Perón de un mundo más justo y equitativo
esté más vigente que nunca, sino poner una ofrenda floral, hacer un minuto de eso, el silencio, hablar unas palabras y aplaudir, es el hecho más sencillo y es el hecho más simple. Hacer peronismo desde nuestros lugares cada día de la vida y poner un granito de arena, sabernos parar por más que los otros tengan más micrófonos y más poder para querernos agredir, pero pararnos con valentía y con convicción. Eso es honrar a Perón. Y en su día del aniversario, como peronista, lo que más siento, y así pienso cada uno de los días de mi vida, es honrar a Perón con mis acciones, con mis gestos y con mi posición en la vida política. Muchísimas gracias. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el señor senador por el departamento